Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Bienvenidos sean todos en esta tarde a la casa de oración. Estamos contentos por poder estar una vez más aquí en este lugar, hermanos. Así que bienvenidos sean todos. Saludamos a todos los que estén conectados a través de las páginas que hay, ¿verdad? Para edificación de sus almas. Le damos la bienvenida a este servicio también, ¿verdad? Ya que sabemos que hoy es el día, ¿verdad?, que el Señor hizo para nosotros. Así que nos gozamos, nos alegramos en el Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos han alabado al Señor de todo corazón? Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque tenemos la oportunidad de venir, de levantar nuestras manos al Señor, ¿verdad? Y de reconocer que de Él viene nuestra fortaleza. Y si vivimos, por Él vivimos, respiramos, por Él respiramos. Estamos en este lugar por su misericordia. Así que, ¿cómo no darle la gloria al Señor? Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, hermanos. Una palabra que el Señor me ha puesto en mi corazón, hermanos. Y vamos a estar predicando bajo el tema de la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿Por qué es importante recalcar esto, hermanos? Es importante recalcarlo porque déjeme decirle que cada uno de nosotros, aún los creyentes, hoy en día, cada uno tiene su propia verdad. Y esto es algo que nosotros tenemos que meditar en esta tarde, hermanos, ¿verdad? Porque cada uno tiene su propia verdad, ¿sí? Y segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? No son carnales, sino son poderosos en Dios para derribar argumentos y toda fortaleza y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y hay algunas frases que hoy con la ayuda del Señor, hermano, vamos a tener que derribarlas de la vida de los creyentes, en el ámbito espiritual. En el ámbito natural, probablemente usted las puede usar, las puede seguir empleando, usando, pero en el ámbito espiritual, hermanos, nosotros tenemos que entender que esos son argumentos, son fortalezas, ¿sí?, que se han levantado o que se levantan en contra del conocimiento de Dios, en contra del conocimiento de Dios. ¿Y cuáles son esas frases? Esas frases son: yo creo, yo pienso, yo digo. ¿Sí? Yo creo, yo pienso, yo digo. Tenemos que derribarlas en el argumento espiritual, ¿sí? Porque usted no le dice a Dios lo que Dios va a hacer o cómo lo tiene que hacer. Él es el que tiene que decir cómo se van a hacer las cosas. Él es el que piensa cómo es la manera correcta o la manera perfecta de llevar a cabo las cosas, no yo. Por lo tanto, ese argumento, hermanos, es un argumento que poco a poco se ha infiltrado dentro del pensamiento del creyente. Porque entonces ya no es Dios quien impone el pensamiento o quien impone la palabra. Ya no es Dios el que dice esto se debe de hacer de esta manera, sino soy yo. Yo digo, yo creo, yo pienso, ¿sí? Y esos argumentos dentro de la vida del creyente, hermanos, están causando muerte espiritual. Entonces, la verdad de Dios, fíjese, hoy que vamos a predicar bajo este tema, la verdad de Dios. La verdad de Dios, hermanos, no es un concepto abstracto, o no es un concepto filosófico, ¿sí?,
En otras palabras, no es un pensamiento que me vino a la mente y yo digo que esta es la verdad. O es un pensamiento que yo digo que estoy en la verdad. O yo creo que estoy en la verdad. O yo pienso que estoy en la verdad. Yo pienso que estoy haciendo lo correcto. Yo pienso que lo que hago también Dios lo aprueba. Entonces, esos conceptos, hermanos, están causando muerte en la vida del creyente. Y tenemos que derribarlos. Tenemos que, dice la palabra del Señor claramente que Dios dice que nos ha dado unas armas, y las armas de nuestra milicia no son en la carne, no son carnales, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta que nos ha dado Dios para poder pelear la batalla de la fe que Dios nos ha llamado a enfrentar cada día. Cada día para el creyente, hermanos, es una oportunidad de brillar o de ser opacado. Cada día en la vida del creyente, hermanos, es una oportunidad de vivir la verdad o de vivir en la mentira. ¿Sí? Cada día, hermanos, cada día que Dios nos da es una oportunidad para vivir en la luz o en la oscuridad. Entonces nosotros tenemos que estar completamente seguros, hermanos, en qué lugar estamos parados, o en qué lugar está parada la iglesia, o en qué lugar está parada cada vida personal. ¿Sí? Entonces la verdad no solamente en nuestros días, sino la verdad desde el inicio de la iglesia, la verdad siempre ha sido un tema, hermanos, en el cual sugiere, ¿verdad?, de que tenemos que investigar, de que tenemos que ir más allá de lo que simplemente nuestros ojos naturales nos pueden mostrar, o el pensamiento humano nos puede decir. Y la verdad siempre ha tenido, ¿verdad?, un gran reto, pero la verdad ha permanecido. Bendito sea el Señor. Y la verdad ha permanecido porque no tiene su fundamento, no tiene sus bases en lo terrenal. No tiene sus bases, hermano, en algo, como lo decíamos hace un momento, algo abstracto. ¿Sí? En algo abstracto. No tiene sus bases en una filosofía. ¿Sí? Porque la filosofía del hombre puede ser, es que yo digo que así son las cosas. Es que yo pienso que así son las cosas. Pero no es lo que yo diga, ni es lo que yo pienso. Es cómo tiene el concepto Dios. Cómo Dios ha fundamentado ese concepto de la verdad. Y con la ayuda del Señor en esta tarde, hermanos, vamos a lograr entender, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Porque ese concepto de la verdad, hermanos, tiene tres bases principales. Tres principales fundamentos, bases, cimientos. La verdad, como decía, no es algo abstracto, no es un pensamiento que solamente cualquier persona puede decir, el iluminado de Dios, Él es el verdadero, porque Él tiene toda la verdad. Hermanos, tiene un fundamento la verdad, tiene una base sólida, tiene un fundamento firme, la verdad. Por lo tanto, hermanos, cada vez que nosotros hablemos de la verdad o cada vez que nosotros oigamos acerca de la verdad, debemos de analizar, hermano, si están esos tres conceptos principales que determinan la verdad de Dios, no la verdad del hombre. Porque la verdad del hombre puede ser cualquiera. Yo digo, yo pienso, yo creo, y entonces ella está en la verdad, porque ella piensa, porque ella dice, porque ella cree que esa es la verdad. Pero no es lo que nosotros pensemos o creamos o digamos, sino es ¿cuál es el pensamiento de Dios? ¿Qué es lo que Dios determina como la verdad? ¿Qué es lo que Dios dice que es la verdad? Y una de esas bases sólidas y firmes la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan 14, que es un pasaje que todos nosotros ya conocemos y sabemos de memoria. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que ver
¿Por qué en este pasaje Jesucristo tuvo que afirmar la verdad? En San Juan 14:6, fíjese, esta es una de las bases, este es uno de los cimientos que debe presentar la verdad de Dios. No es la verdad del hombre, sino la verdad de Dios. Y dice en la palabra del Señor, en San Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el camino y la verdad. El camino y la verdad. Y luego dice, y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted o yo no estamos en la verdad, no estamos caminando hacia el Padre, no estamos yendo hacia el objetivo, no estamos yendo hacia el camino correcto, hacia la meta. Entonces por eso Jesús dice, yo soy la verdad. La verdad, qué tan importante es que Él viniera y pusiera un fundamento. Un fundamento. Sí, pueden tomar asiento, ¿no? Un fundamento. ¿Por qué? Porque Él sabía perfectamente que se iban a levantar hombres en todo el mundo afirmando, asegurando tener ellos la verdad, o incluso ser ellos la verdad. Entonces por eso era tan importante venir y poner una base sólida, una base firme, una base que a través de los años no iba a moverse, no iba a cambiar, porque eso es lo que hace Dios. Lo que Dios hace, hermanos, es algo perdurable, es algo, hermano, que no se mueve. Hermano, pueden pasar muchas cosas, pueden pasar guerras, pueden pasar terremotos, pueden pasar muchas cosas, hermanos. Pero la verdad de Dios, hermano, no es algo que va a estar yendo de aquí para allá o de allá para acá. No es algo, hermano, que se va a mover con las olas. No es algo, hermano, que con el tiempo se vaya a ir deteriorando. Y la verdad de Dios, que en un principio fue sólida, fue firme, ahora ya la verdad de Dios como que está titubeando, como que si será, no será, como que no tiene ninguna duda. Ninguna duda. Porque es un cimiento firme y sólido. Es un cimiento firme y sólido. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. ¿Por qué es tan importante lo que dijo Jesús? Porque si Jesús, fíjese, porque si Jesús está afirmando, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es algo muy importante. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Eh? ¿Quién es Dios? Dios es todo, Dios es el todopoderoso, Dios es el creador del cielo y de la tierra, Dios es el todopoderoso. Pero dice que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él o si no es por Él. Entonces, hermanos, si nosotros no estamos en la verdad, no estamos yendo hacia el objetivo. Y si nosotros no estamos yendo hacia el objetivo, hermano, nosotros estamos perdidos. Y aunque nosotros digamos, yo digo, yo pienso, yo creo, esos argumentos, hermano, están ocultando una verdad que existe. Dios, dice la Biblia, que a Dios nadie, fíjese, nadie le ha visto. Jamás. Jamás. Entonces, ¿qué hace Dios? Sí. Encarna en Jesucristo,
viene a los hombres para que los hombres vean que Dios es real, que Dios existe, que Dios vive, que Dios no es un mito, no es una leyenda, no es algo, hermano, en el cual el hombre puede decir, bueno, me dijeron, me contaron que Dios existía, pero yo no he visto jamás a Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Oye, estás viendo a Jesús, y si estás viendo a Jesús, esa es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios es Dios de la verdad. Y si es Dios de la verdad, Él no va a ocultar su identidad. Él no va a ocultar quién es Él. De alguna manera lo va a revelar. Si nadie lo puede ver, porque si lo ven los ojos humanos, mueren inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios tomó forma de hombre, dice, para venir a habitar con los hombres. Porque va a mostrar su verdad de Él, que Él es real, que Él es verdadero, que Él es único. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Tito, en la carta de Tito, capítulo 2, dice en el versículo 13, fíjense cómo dice aquí, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. O sea, fíjese, de nuestro gran Dios. Jesús, al declarar esas palabras, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él está haciendo una declaración, hermano, y aquí Tito dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿De quién? Fíjese, hermano, a Jesús. Muchos lo tienen solamente como su profeta. Es un profeta. Y la Biblia dice claramente que Jesús es un profeta. Muchos tienen el concepto de Jesús como un sacerdote, pero solamente como un sacerdote. Y la Biblia dice que Él es un sumo sacerdote. ¿Sí? Mucha gente, hermano, tiene a Jesucristo, hermano, como un hombre iluminado. Pero Jesús no es solamente un hombre iluminado. Fíjense cómo aquí Tito en este pasaje dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, nuestro gran Dios se despojó, dice, no escatimó el ser igual a Dios o ser Dios como algo a que aferrarse para no manifestarse a los hombres, sino se despojó de eso para venir a manifestarse. Entonces, ahora ya vemos en la Escritura, hermanos, que Él es el gran Dios, pero también es el gran Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que escribe Juan en la primera carta de Juan, capítulo 5. En la carta de Juan, capítulo 5, en la primera, en el versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, fíjese, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es
verdadero. Entonces mire, fíjese, Jesucristo vino para mostrarnos al verdadero, al verdadero, al verdadero Dios, al único y verdadero Dios. Dios. Entonces lo que dice Juan aquí dice, al verdadero, al que es verdadero, y luego dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces cuando Jesús está declarando, yo soy la verdad, Él no está diciendo una mentira. Él está declarando una verdad. Él está declarando una verdad, ¿sí? Diciendo, yo soy la verdad. Yo soy, y si Dios es la verdad, entonces yo soy Dios en la verdad y con la verdad, ¿sí? Entonces ese fundamento, esa base, hermano, no la podemos cambiar, no la podemos mover, no podemos quitar la verdad que es Jesucristo. Ese es un cimiento, es una base sólida, hermano, que yo no la puedo quitar para decir, es que yo digo. Bueno, ¿quién eres tú para decir? Es que yo pienso. O sea, mi pensamiento es más alto que el de Dios. ¿Verdad que no? Jamás, jamás. Pero hay un problema muy grande, hermano. Hay un problema muy grande, porque hoy en día, no solamente los que no vienen a la iglesia, sino los que están dentro de las iglesias, hermano, cada uno tiene su propia verdad. Cada uno tiene su propia verdad. ¿De dónde sacó su argumento? ¿De dónde sacó ese pensamiento, esa idea? Acuérdese que dijimos que se iban a derribar argumentos, ¿sí? Tenemos que derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Porque Dios quiere que el hombre llegue al conocimiento de Él, de la verdad. Pero va a haber argumentos, hermano, como esos, como yo digo, yo pienso, yo creo. Entonces viene el pensamiento de Dios que dice una cosa, y viene el pensamiento del ser humano que dice otra cosa, perdón. Sí. Entonces, ¿a quién le hago caso? La gente hoy en día escucha una cosa y luego escucha otra, y luego escucha que por allá no hay ningún problema. Tú puedes irte a las discotecas, tú puedes ir a bailar, tú puedes ir a disfrutar, tú puedes disfrutar de esto, de aquello, de lo otro, tú puedes comer de todo, tú puedes beber de todo, tú puedes hablar como quieras, tú puedes. Entonces escuchamos argumentos por acá, argumentos por allá, por todas partes vamos a escuchar argumentos. Lo peor de todo es que muchos de esos argumentos vienen de la propia iglesia, vienen de los propios líderes. Entonces, usted y yo, ¿qué ejemplo vamos a tomar? ¿O cuál es el camino que vamos a seguir? ¿Sí? ¿En dónde tenemos que poner nuestra mirada? ¿En lo que dijo fulano? ¿En lo que dice mengano, perengano o aquella persona de allá? ¿En quién? Porque cada uno de ellos argumenta que tiene la verdad. Cada uno de ellos argumenta que tiene la verdad. Cada uno argumenta que son libres y que como son libres tienen la libertad para esto, para aquello y para lo otro. Porque ellos ya se formaron un concepto de la verdad. A mí la verdad no me condena, porque yo me respaldo que esto no es tan malo para Dios. Y ese concepto ya está ahí en mi vida. Y ese es un argumento. Esa es una altivez.
Porque con qué atrevimiento yo pienso, yo creo, yo digo que yo voy a estar mejor que Dios. O que mi decisión es la correcta. Dios se equivocó al poner normas de conducta. Dios se equivocó al poner normas, ¿verdad?, dentro de la sociedad, dentro del mundo. Hoy dicen algunos predicadores, dice, ya no hables del pecado así como tal. Esto es pecado, aquello es pecado, esto no lo hagas porque es pecado. Habla de todo menos de pecado. Di que este es un problema pequeño que tienen ciertas personas, una pequeña desviación, como algo, pero no digas pecado. ¿Por qué? Porque es algo que ofende a las personas. La gente no quiere escuchar que usted le diga que está en pecado. La gente no quiere escuchar eso. Lo que quieren escuchar es que, hermana, hermano, bueno, mire, pues cambie por esto y por aquello, por el otro. Pero no, pecado es pecado. Pecado es pecado. Entonces Jesucristo, hermano, vino a poner una base sólida diciendo, yo soy la verdad. Dios es la verdad. Dios a través de mí va a mostrar la verdad. Y esta es la verdad. Dios es verdadero. Dios es verdadero. Dios no es algo fingido, no es algo que miente, no es algo que se oculta. Es algo que se manifiesta y se presenta como la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces dice Juan, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa base, hermano, esa base no la podemos quitar, no la podemos mover. Esa es una base sólida. Cualquier persona, fíjese, cualquier persona que diga conocer la verdad o estar en la verdad, se tiene que filtrar bajo esa base, bajo ese fundamento, hermano. Porque si no está bajo ese fundamento, entonces es mi verdad. Es yo digo, yo pienso, yo creo, es mi argumento. Pero si no está fundamentado con la base sólida, con esta base firme, entonces no estoy en la verdad. Y no estoy en la verdad. Porque yo solamente pienso, creo y digo que lo que yo hago está correcto. Un momento. Vamos a la escritura a ver si es cierto. Un momento, esa decisión que tomaste está respaldada con la escritura. Ese pensamiento que tuviste está respaldado con la escritura. Esa decisión que estás a punto de tomar está respaldada con la escritura de Dios. Ya lo pasaste por el filtro para ver si es algo que está acorde con la palabra de Dios. Porque si no es así, hermano, es solamente un engaño. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, hermano. El engaño. El engaño, hermanos. Y por eso, hermanos, tenemos que saber cuál es la verdad de Dios. La verdad de Dios, les dije, tiene estos tres fundamentos. Estamos viendo el primero. El primer fundamento es Cristo, Jesucristo. Por él dijo, yo soy la verdad. No una de las verdades, no media verdad, sino la verdad. La verdad absoluta de Dios. La verdad, valga la redundancia, verdadera de Dios. Una verdad verdadera. Ese es el primer fundamento. El segundo fundamento, hermanos, es la palabra.
Evangelio de San Juan, capítulo 17. Bendito sea el Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 17. En el versículo 17. Mire cómo dice: santifícalos en tu verdad. En tu verdad. O sea, hay una verdad absoluta. Hay una verdad que no es ningún concepto abstracto, o sea, un pensamiento humano o una filosofía humana, porque lo que estábamos hablando de yo digo, yo pienso, yo creo, esos son pensamientos abstractos, porque no tienen bases, ¿sí? No tienen bases en la palabra de Dios, no tienen bases sólidas en el pensamiento de Dios. Pero lo que Dios está hablando sobre la verdad, está diciendo, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? O sea, fíjense, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Acá hay un punto muy importante, hermanos, porque no es lo mismo decir tu palabra es la verdad que decir tu palabra es verdad. ¿Sí? ¿Usted alcanza a notar la diferencia? Tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. Verdad. ¿Sí? En otras palabras, tu palabra, con la manifestación de Cristo, con el siguiente pasaje que vamos a leer en conjunto, son la verdad. Son la verdad. O sea, bases firmes, bases sólidas. ¿Por qué nosotros tenemos que creer en la palabra? Porque la palabra es verdad. Porque la palabra es la palabra de Dios. Y Dios dice en varios pasajes de la Escritura, Dios no es hombre para mentir. Entonces, si Dios no es hombre para mentir, lo que nosotros tenemos como su palabra no es una mentira, no es un engaño, sino es la verdad. Es la verdad. El Dios en el cual nosotros hemos creído, hermano, es un Dios verdadero. Es un Dios que va a manifestar su verdad y la va a imprimir en la palabra, la va a dejar escrita en su palabra, para que el ser humano, hermano, no tome por cualquier camino, no se vaya por cualquier vereda, no se vaya por cualquier atajo, sino que vaya por el camino correcto. El camino correcto es Jesucristo. Dice, yo soy el camino, pero también dice, y la verdad. El camino y la verdad. Mucha gente se ha perdido y se está perdiendo mucha gente porque se desviaron del camino, pusieron su mirada, sus ojos en una verdad que les llegó predicando cierta persona. Una verdad que llegó diciendo, yo digo, yo pienso, yo creo. Bueno, hermanos, yo creo que Dios ya pasó de moda y por lo tanto
pues ya no debemos de practicar ciertas cosas porque miren, esto ya fue en el pasado, por esto. Pero fíjense los tiempos que estamos viviendo ahora. Los tiempos que nosotros vivimos ahora son tiempos modernos. Son tiempos nuevos, de una renovación. Así es que, hermana, tú puedes venirte con vestida como tú quieras, hermana, tú puedes a venir aquí como a ti se te antoje, como te dé la gana. No hay ningún problema. Entonces no podemos nosotros, hermano, pero ¿sabe qué? Pero si ha habido personas, líderes, que han llegado a imponer su verdad, y como la iglesia no está preparada, como la iglesia está vacía, está falta del conocimiento de la verdad, como la iglesia no tiene fundamento sólido, firme, no tiene bases espirituales sólidas, entonces cree en la verdad de esa persona, pero niega la verdad de Jesucristo, niega la verdad de Dios. La verdad de Dios, hermano, no pasa de moda, no se va haciendo menos o más débil con el paso de los años. No, la verdad de Dios sigue permaneciendo intacta. Y si usted llega al conocimiento de Dios, es mejor que usted se entere, es mejor que usted sepa, hermano, que Dios no cambia. Dios dice que es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Entonces, si Él no cambia, las bases que Él ha puesto desde el principio no cambian. No van a cambiar. Y Él vino y puso sus bases. Y Jesucristo dijo, nadie viene al Padre. Oye, pero si yo le pido a San José, y si le pido a Santa Fulana, nadie viene al Padre. Nadie. Entonces nosotros no podemos, pero es que yo pienso, pero es que yo creo, es que yo pienso que Santa Fulana de tal hizo buenas obras. Y yo pienso que San Fulano de tal era tan santo que nunca cometió ningún pecado. O sea, hay que quitarle varias páginas de la Biblia entonces. Porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron. Pero ahí no estaba él. Por cuanto todos pecaron, dice Dios. Pero viene ese pensador, viene ese argumento y dice, pero fulano de tal era tan santo, era tan bueno, era tan... Hermano, pues entonces arranquémosle esas páginas de la Biblia, porque Dios se equivocó, Dios falló, porque no vio a ese hombre que era tan santo, no lo vio. Entonces, hermano, cuando nosotros hacemos eso, hermano, estamos diciendo que Dios se equivoca. Por eso Jesucristo puso esas bases sólidas, esas bases firmes. Dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y vino Jesucristo y dijo, santifícalos en tu verdad, Padre. Porque se van a levantar muchos argumentando que tienen la verdad. Pero tu verdad es absoluta, tu verdad es una sola, tu verdad no va a pasar de moda, no va a cambiar con el tiempo, tu verdad tiene que permanecer. Entonces por eso dice, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. O sea, lo que su palabra dice, hermano, es verdad. Y si yo me estoy edificando con esta palabra, yo tengo que asegurar, hermano, que entonces estoy siendo transformado para bien. Para bien, por la verdad. Porque dice, santifícalos, cámbialos, transfórmalos, ¿sí? Límpialos, sánalos con tu verdad. Porque tu palabra es verdad. Es verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, están esas dos bases ya. Dos bases sólidas y firmes. Que cada vez que yo
tengo un pensamiento, tengo una idea, un pensamiento, tengo que llevarlo al filtro de la palabra, al filtro. Ah, este pensamiento va de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿No violenta los términos de la palabra de Dios? No estoy queriendo cambiar yo con mi pensamiento, con mi idea, con mi deseo. No estoy queriendo cambiar lo que Dios piensa, lo que Dios cree de esto. Porque pecado es pecado. Pero si yo vengo y pongo un pensamiento y digo, bueno, es una pequeña desviación, tiene una pequeña mala costumbre. Bueno, entonces tengo que ir a la Biblia y ver si hay algunas malas costumbres, pero que no sean pecado. ¿Sí? Una desviación, pero que Dios no lo considera como pecado. Pero si yo llevo eso y la Biblia me dice, esto es pecado, entonces yo no le puedo cambiar, yo no le puedo quitar o yo no puedo imponer mi pensamiento. Y por eso están esas bases firmes y sólidas. ¿Sí? Por eso la palabra es, tu palabra es verdad. Verdad. Es una verdad absoluta. Es una verdad, hermano, que está ahí concreta. Es una verdad, hermano, que no puede ser violentada por nadie. Porque el que se atreve a violentarla va a sufrir las consecuencias. Apocalipsis dice claramente, hermano, esta es la palabra de Dios. Dice, no le quites, no le pongas, no le aumentes. No necesita que le aumentes, no necesita que le adornes, no tienes que ponerle tus adornos. Porque si Dios hubiera querido adornos ahí, Él se los hubiera puesto. Pero Dios no quiere tus adornos. Dios no quiere mis adornos. Dios no quiere que yo lo ayude. Para que la palabra se escuche más suave, para que la palabra se escuche, hermano, como un poco más interesante o menos interesante. Una palabra, hermano, o más elocuente o menos elocuente. No, Dios no quiere nada de eso, hermano. Dios no quiere eso. Dios no pide ayuda. Lo único que Dios quiere es que usted y yo nos convirtamos a Él y que le adoremos a Él en espíritu y en verdad, y que realmente estemos en la verdad, seamos de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Y tercera base, hermanos, tercera base. La tercera base la vamos a encontrar ahí mismo en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 16, en el versículo 13. Esta es la tercera base, hermanos. Dice, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, desde ahí Él está estableciendo y está poniendo una base, un fundamento. Porque acuérdese, amado hermano y hermana, acuérdese que la misma escritura, la misma Biblia dice que iba a haber una grande manifestación de espíritus engañadores, de espíritus de demonios. ¿Sí? Acuérdese, hermano, que la Biblia dice que iba a haber un levantamiento, ¿sí?, de muchos espíritus, que muchos iban a proclamar que son siervos de Jesucristo, que muchos iban a proclamar que estaban predicando la verdad y que hablaban con la verdad y que andaban en la verdad. Pero entonces Jesucristo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Fíjese, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí vea la diferencia. Por eso yo le decía hace un momento, no es lo mismo
Tu palabra es verdad a la verdad. ¿Sí? ¿Nota la diferencia? Ok. Aquí mire lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Aquí ya está diciendo a toda la verdad. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente? Guiarnos ¿hacia dónde? Hacia la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios. Dios es la verdad. Dios es la verdad. En él no hay ninguna mentira. Dice la palabra del Señor, sea Dios veraz y todo hombre, todos mentirosos. Entonces, ¿a dónde están esos que se han levantado como la verdad? Como los verdaderos. ¿Dónde están? Unos ya están abajo de la tierra. Porque Dios no va a permitir que se burlen de Él. ¿Sí? Dios no puede ser burlado exactamente. La osadía del hombre hasta dónde llega. Pero no solamente la osadía del hombre, es, hermano, la ventaja que toma el enemigo. El enemigo que siempre va a estar, dice que dando vueltas como león rugiente, buscando a quién devorar. Mira los pensamientos que tiene, mira lo que piensa este hermanito, hermanita, mira lo que piensa. Mira, dice que Dios dice una cosa, pero él piensa, él cree, él dice que todo está bien. Porque yo pienso que así como yo hago las cosas, están correctas. Pero tenemos que ir al filtro de la palabra de Dios. Tenemos que ir a esas bases firmes, sólidas, que no se pueden violentar, no las podemos cambiar. No podemos ponerle un poquito o quitarle, no. O es o no es. El Señor dice claramente en su palabra que tu sí sea sí, tu no. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres seguir a Cristo? No. Ok, no. ¿Quieres seguirlo? Sí. Pues entonces síguelo. Pero no andes en que hoy sí, mañana ya no, en que me congrego, no me congrego, en que si busco, no busco. O sea, Dios quiere hombres y mujeres que sean fieles. ¿Sí? Él no está buscando pensamientos que hoy se muevan como se está moviendo todo el mundo. Que hoy hay guerra en tal lugar y aquí va a subir la gasolina. Hoy hay guerra en tal lugar y acá subieron todas las cosas. Y todo es un caos, un desorden. Y la vida del creyente de la misma manera. Girando. Por eso dice la palabra del Señor, movidos por doquier, por todo viento de doctrina. Hoy voy allá porque allá gritan más. Hoy voy acá porque aquí predican un poquito más suave. Hoy voy por allá porque aquí se habla de milagros. Acá ya no se habla de milagros, acá sí se habla de milagros. Aquí se saludan, allá no se saludan. Hermano, estamos buscando a ver en dónde nosotros caemos exactamente en ese molde. Eso es lo que la gente está buscando. ¿Por qué? Porque su pensamiento, su idea, eso es lo que ellos creen como la verdad, como lo correcto. Pero no podemos olvidarnos, hermano, que Dios ha puesto unas bases firmes y sólidas. Firmes y sólidas. No es una sola cosa. Él pone bases que no se pueden mover, no se pueden quitar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la verdad ha permanecido. La gente no permanece, la verdad sí.
La gente hoy sí, mañana no. Hoy como que quiere, mañana ya no quiere. No, pero Dios, las bases que Él ha puesto, sus fundamentos son firmes. Dice, son fundamentos que no se mueven. No se mueven, aun cuando pasen miles de años, no se mueven. Siguen siendo firmes. Por eso los primeros discípulos del Señor, por eso vemos ahí a Juan diciendo, estamos en el verdadero Dios. Por eso Tito escribe, dice, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador, Jesucristo. Aleluya. Qué hermoso es, qué bonito es, hermano, cuando esos fundamentos están en un corazón de una persona. Que aunque vengan vientos, tempestades, no lo muevan. Él puede escuchar de la destrucción que vino haciendo por allá, lo que hizo por acá. Aquellos de aquella iglesia se dividieron, se partieron por la mitad. Unos jalaron para un lado, otros jalaron para el otro. Unos jalaron con el que dice que decía la verdad, los otros se fueron con otro. Pero qué hermoso es cuando los creyentes tienen un solo fundamento. Sí. Y por eso Cristo vino a poner el fundamento de la verdad. Imagínese a Pilato diciéndole, ¿qué es la verdad? Y Jesucristo sonriendo para sus adentros. Sí. ¿Quieres conocer la verdad? Ahí están los fundamentos. Ya estoy poniendo los fundamentos. Pero tú dices que eres la verdad. ¿Sí? La gente se queda pensando que la verdad es un concepto abstracto, es como un pensamiento. Es como cuando yo digo, esto es la verdad, y allí me voy a mantener. Y aunque sea una mentira, al yo mantenerme tanto tiempo, la creo como mi verdad. Y va a ser mi verdad. Y va a ser mi verdad. Pero lo hermoso del evangelio, hermanos, lo hermoso del evangelio es que el evangelio es como una hoz. ¿Cuántos conocen la hoz? O el machete. ¿Sí? Por si no conocen la hoz, el machete. ¿Sí? Cuando viene el machete cortando toda la hierba, hermano, viene arrasando con todo. Y así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios, hermano. Derribando argumentos, pensamientos, altivez del hombre. Así es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lo lindo de la palabra de Dios es cuando mocha, hermano, algo que es bueno, ese algo va a retoñar, va a volver a subir, ¿sí? Pero ahora va a ser diferente. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Dice, y todo pámpano que no lleva fruto, lo va a cortar, dice. Lo va a cortar, dice, para que lleve más fruto. Entonces, nos tiene que, hermano, chapolear o como le llaman, no sé cómo le digan en su país, pero nos tiene que deshiervar, nos tiene que quitar las ramas que no sirven. Ese yo digo, ese yo pienso, yo también antes decía, yo también antes creía, yo también antes pensaba que lo que yo decía era importante. Eso no es importante. Eso no importa. Importa lo que diga Dios, importa lo que piense Dios. Aleluya. Dios no se tiene que alinear a mi pensamiento. Dios no se tiene que alinear a mis deseos. Dios no se tiene que alinear a lo que yo digo, yo pienso, yo creo. No, yo me tengo que alinear a su palabra, a su pensamiento, a su deseo, a su verdad. A su verdad. Si su verdad es una verdad absoluta. Porque los mormones dicen que tienen la verdad. Porque los que siguen a Buda dicen que tienen la verdad. Los que siguen a otros dicen que tienen la verdad. Entonces, ¿cómo le hacemos, hermanos? ¿Cómo le hacemos? Y cada uno tiene su verdad.
Y cada uno defiende su verdad. La defiende a capa y espada. La defiende con garras y con todo lo que pueda. Defiende su verdad. Pero vamos a ver, hermanos, si esa es la misma verdad de la cual Jesucristo está hablando. Si esa es la verdad de la cual Dios dice que usted y yo conoceríamos la verdad. Vamos a ver si eso va de acuerdo con la verdad de Dios absoluta, que tiene bases, fundamento. No lo podemos cambiar, no lo podemos quitar. Sí. Los musulmanes piensan que Alá es el Dios verdadero. ¿Y cómo les quita de la mente que ese es el Dios verdadero? Si los han trabajado por años y años y años. ¿Cómo sabe usted que está en el verdadero? ¿Cómo sabe usted que no tiene que regresar a la religión de antes? Hermanos, tenemos que entender claramente, Dios quiere darnos a conocer su verdad. Su verdad. Por eso el título del mensaje, la verdad de Dios, no la verdad de santos, la verdad de Daniel, la verdad de Moisés, no, es la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿Sí? Es la verdad de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, nosotros no venimos a poner el orden. El orden lo pone Dios. Aleluya. El orden lo pone Dios. La verdad absoluta es la verdad de Dios. No es la suya, no es la mía, no, es la verdad de Dios. Así que si nosotros decimos estar en la verdad, andar en la verdad, es porque nosotros ya hemos filtrado todo en la palabra de Dios, en esas bases sólidas y firmes. Primero, Jesucristo, al decir yo soy la verdad. Segundo, la palabra, porque la palabra es verdad. Tercero, el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de verdad. Entonces, si nosotros filtramos cualquier pensamiento que venga a nosotros, hermanos, y decimos, un momento, yo pensaba, pero la palabra de Dios dice que estoy equivocado. Rectifico. Le digo a Dios, Señor, perdóname, yo pensé que esto era lo correcto. Yo pensé que esto no te ofendía. Yo pensé que esto era algo sencillo. No, no es algo sencillo. Pecado es pecado. Entonces, tenemos que, la iglesia, hermano, tiene que entender, hermano, que Dios tiene un fundamento, tiene un cimiento firme, sólido, ¿sí? Para cada cosa. Pero en este caso, para la verdad, Él tiene un fundamento firme, sólido. No es cualquier cosa. Por eso todo el mundo anda peleando. Allá afuera pelea la gente. Y dentro pelea la gente. Pelea, ¿por qué? Porque todo el mundo argumenta tener su verdad. Y defienden su verdad. Pero, ¿es la verdad de Dios? ¿O es tu verdad? ¿Es la verdad de Dios? ¿O es la verdad de ellos? Segunda de Corintios 10:4. Vamos a leer lo que dice Segunda de Corintios 10:4. Aleluya. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando yo digo, yo pienso, yo creo, hermanos, está arraigado dentro de mí, es una fortaleza.
una fortaleza. Se lo decía yo en el estudio del día jueves. El peor enemigo nuestro, el peor enemigo del creyente, no es ni el mundo, no es el diablo, somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos aquí está el peor enemigo. Porque cuando yo digo, cuando yo pienso, cuando yo creo, ahí hay una fortaleza. Ahí hay una fortaleza y esa fortaleza se tiene que derribar. Se tiene que derribar. Porque no soy yo el que ha determinado todas las cosas. No soy yo el que creé al hombre. No soy yo. Y si Dios fue el que creó al hombre, Dios sabe cómo funciona o cómo debe de funcionar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, yo no puedo poner mis argumentos como una defensa ante lo que Dios ya ha establecido. Por lo tanto, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, las armas de nuestra milicia, las armas que Dios nos ha dado, hermano, dice que no son carnales. O sea, esto no es algo carnal o no es algo en la carne o no es algo terrenal. Esto es algo espiritual. Usted no se da cuenta el daño que se está haciendo, que se está provocando cuando usted dice, bueno, pero Dios dice que no haga esto, pero yo digo, o yo pienso, o yo creo que poquito no hace daño. ¿De dónde surgió ese argumento? O ese pensamiento, ¿de dónde viene? Del mismo, no, del mundo no viene. Viene de adentro de nosotros. Acuérdese que la Biblia dice que los malos deseos, ¿de dónde vienen? No vienen del mundo. Vienen, dice, del corazón. Del corazón. Todos los malos pensamientos vienen del corazón. ¿De dónde vienen los adulterios? Del corazón. ¿De dónde vienen los hurtos? Del corazón. ¿De dónde salen todos esos malos pensamientos? Del corazón. Por lo tanto, es dentro del ser humano, es el ser humano dentro de sí mismo tiene a su peor enemigo. Su peor enemigo. Y cuando nosotros le damos lugar a ese enemigo que ponga argumentos diciendo Dios dice que no haga esto y esto y esto, pero yo digo, pero yo pienso, pero yo creo. ¿Quiénes somos nosotros para pensar más que Dios? ¿Quiénes somos nosotros para determinar que lo que Dios dice está incorrecto? ¿Quiénes? Si la misma escritura dice que nosotros fuimos formados del polvo de la tierra, nosotros somos barro. Qué bonito nos vemos así, ¿verdad? Bien llenos de carne, de huesos, de todo. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice que fuimos formados del barro. Y una vez formados del barro, éramos un muñeco inerte, un muñeco sin vida, un muñeco que no respiraba, que no se movía. Pero dice la escritura claramente que vino Dios y sopló aliento de vida. Entonces, cuando Dios viene y sopla, la vida de ese muñeco es transformada, cambia y ahora tiene vida y ahora comienza a respirar, ve, oye, camina, hace muchas cosas, pero al fin y al cabo va a llegar un punto donde ese ser creado volverá a la tierra de donde fue tomado. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue? Nada, simplemente. Por eso cuando nosotros estamos aquí en la tierra, Dios se nos manifiesta para que nosotros sepamos que existe un Dios. Y que ese Dios que existe dice que nos tiene una promesa de una vida eterna con Él. Una vida eterna con Él.
una vida en abundancia con Él. Entonces, hermanos, Dios dice claramente las cosas que son malas y por eso dice, el hombre tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Y las armas que Dios le ha dado al creyente, dice que no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Dios en esta tarde le está dando armas, bases firmes, sólidas, para que usted, hermano, pueda derribar ese argumento, esa fortaleza, ¿verdad? Que le impide, que le está impidiendo el conocimiento de la verdad. Porque aquí el más interesado en que usted permanezca ignorante es Satanás. En que usted no conozca lo que Dios le ha concedido. En que usted no sepa todo lo que Dios le ha dado. En que usted no disfrute de lo que Dios le ha dado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice, derribando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Entonces, según las escrituras, la verdad no es un concepto abstracto o un concepto filosófico. ¿Sí? No es ninguna filosofía, sino es algo que Dios ha determinado y que tiene fundamento. La verdad es algo que Dios ha determinado y que tiene fundamento. Y el fundamento que en esta tarde hemos dado es primeramente Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy la verdad. ¿Sí? La verdad. Y el segundo fundamento es la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verdad. ¿Sí? Y el tercer fundamento, la tercer base es, dice, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu de verdad. Mire, en Primera de Juan, capítulo 2, hablando acerca del Espíritu de verdad. En primera carta de Juan, capítulo 2. En el versículo 27. Mire lo que dice el 26. Dice el 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Escuche, os he escrito esto por lo que os engañan. ¿Quiénes nos engañan? Nuestro propio argumento, nuestro propio pensamiento, nuestro propio hombre interior. Entonces, mire, eso también aplica entonces para aquellos que el pensamiento, el yo, ahí está. Mire, entonces dice, os he escrito esto sobre los que os enseñan, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él. Yo quiero que piensen un poquito. Este pasaje lo leímos el jueves, ¿sí? En el estudio del Espíritu Santo. Pero yo quiero que piensen esto. En el Antiguo Testamento decíamos que se ungían a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas, ¿sí? Y los ungían con aceite. Los ungían con aceite. Pero decíamos que ellos eran ungidos para desempeñar un trabajo, para desempeñar un ministerio, ¿verdad? Para llevar a cabo algo. Pero hay algo interesante, hermano, porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, no sobre todas las personas, sobre ciertas personas, para llevar a cabo una labor específica, un ministerio específico, ¿sí?
un ministerio específico. Pero algo que nos enseña este pasaje, hermanos, es que ahora, cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, dice que nos unge. Pero no solamente nos unge, sino que permanece con nosotros o en nosotros. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque si leíamos que la tercera base, el tercer fundamento que Cristo vino a establecer, hermano, como la verdad, dice, el Espíritu de verdad. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que cuando el Espíritu de verdad de Dios viene a la vida del creyente, hermano, lo que va a hacer es Espíritu de Dios, porque no solamente va a venir y nos unge, sino va a permanecer en nosotros. Entonces, como va a permanecer en nosotros, hermano, cada vez que cualquiera de nosotros está haciendo algo incorrecto, el Espíritu de verdad nos va a redarguir. El Espíritu de verdad, hermano, nos va a mostrar. ¿Sí? Nos va a mostrar. Aquí viene lo que la Escritura habla como los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte muchos dones a la iglesia. Entonces, cuando el Espíritu Santo reparte, por ejemplo, un decir, el don de discernimiento, entonces el Espíritu Santo actuando en la vida del creyente, hermano, inmediatamente le va a revelar, le va a mostrar la condición de cierta persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Dios mismo viviendo en la vida del creyente y le va a mostrar algo que esa persona no, naturalmente no alcanza a percibir, no alcanza a ver. Pero como tiene la unción y como el Espíritu Santo está en él, ahí va a trabajar ese don y se va a manifestar ese don. Entonces fíjese cómo dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Fíjese, ¿por qué ellos tienen que recalcar esto? Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando el Espíritu Santo, hermanos, enseña a un creyente, hermano, acerca de Jesucristo, una de las señales por las cuales nosotros debemos de estar seguros o podemos estar seguros que esa persona verdaderamente el Espíritu Santo la está guiando, es porque va a permanecer. ¿Sí? Y ya lo hemos explicado muchas veces. Permanecer no significa solamente quedarse. Permanecer significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo. No nada más los domingos, o no nada más ciertas fechas, sino seguir a Cristo siempre. Siempre. Entonces, esa es una de las señales de que verdaderamente el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, está activo en esa persona. Porque jamás el Espíritu de verdad le va a decir a otra persona lo contrario. ¿Sí? No es necesario que hagas esto, no es necesario que hagas lo otro, no es necesario que te congregues. Jamás. Ese es un argumento de la persona, pero no viene de Dios. No viene de Dios. Dios jamás se va a contradecir entre lo que envía el Espíritu Santo a hacer y lo que está escrito en su palabra. Jamás. Entonces, una de las señales es que nosotros vamos a dar cuenta que esa persona está siendo guiada por el poder del Espíritu Santo y que el poder del Espíritu Santo está activo en esa persona, es porque va a seguir a Jesús. ¿Sí? Va a
seguir. No es, mire, hay muchos conceptos dentro de la iglesia. Porque muchas veces le preguntan a la gente, oye, pero tú ya vas a la iglesia. Bueno, yo voy, pero solamente voy de oyente. Cristo no tiene oyentes. O tiene discípulos o no tiene nada. ¿Sí? No tiene nada. Cristo dijo claramente, si no puedes hacer esto, si no puedes hacer lo otro, no puedes ser mi discípulo. Jamás se menciona que oyentes, no, nada de oyentes. O somos o no somos, o creemos o no creemos. ¿Sí? Tenemos que tener una decisión firme. Yo sé que esto es algo duro, pero tenemos que tomar una decisión. ¿Somos o no somos? Pero oyentes no. Creyentes, ¿sí? Creyentes de Dios. O sea, creyentes en Él. Y por lo tanto, si somos creyentes en Él, tenemos que ser obedientes a Él. Entonces, ¿qué significa permanecer en Él? Seguirlo. Ir a todos lados, a todas partes. ¿Sí? Estar siempre con Él. Con Él. No yo en un lado y acá en otro está Él. No, siempre con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mire, si la Biblia dice, fíjese, si la Biblia nos da esas tres bases sólidas, entonces mire lo que se va a reflejar en la vida del creyente. ¿Cómo se va a reflejar en la vida del creyente? San Juan 8, 31 y 32. No es solamente de hablar y de decir, yo estoy en la verdad. No es solamente de decir, yo tengo la verdad. Fíjese en San Juan 8, 31 y el versículo 32. Dijo entonces Jesús, ahí quita esa letra de judíos o esa palabra y póngase su nombre. Dijo entonces Jesús a mí, a usted y a cualquiera de los que estamos escuchando en esta tarde, dice que habían creído en Él. Fíjese, por eso le digo, quítele eso de los judíos, ponga su nombre, porque si usted ya creyó, si usted ha creído, bueno, acepte que es para usted. Entonces dice, a los que habían creído en Él, les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, acuérdense lo que dijimos que era la palabra, es verdad, la verdad, ¿sí? Entonces, dice, permaneciereis en verdad, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Si vosotros permaneciereis, acuérdense que ya le expliqué lo que significa permanecer. Permanecer es no yo me quedo en la casa, pero yo sigo creyendo en Cristo. Eso no es algo así, hermano. Es, pusiste la mano en el arado, no voltees para atrás. Tú dale. Que el día está nublado, no importa, vete a escuchar la palabra de Dios. Que se ve que va a caer nieve, tú no importa, tú ve a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, porque nosotros ponemos una serie de pretextos, de excusas, hermano, que a veces hasta nos da vergüenza mencionarlo. Hermano, no irá a haber mucho tráfico. Hermano, son cosas que ni el más niño puede andar pensando de esa manera. ¿Cuántos adultos hay aquí? Levante su mano. ¿Y niños? Wow. Hay adultos y hay unos niños y hay otros que no se sabe qué son. Porque hay adultos y hay niños, levantaron su mano, pero hay otros que no la levantaron, no sé qué sean. Mire, dice,
si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice en el 32, y conoceréis la verdad, una de las verdades no, la verdad, dice, y la verdad os hará libres, libres. Fíjese, hay una verdad que cuando se conoce esa verdad, viene la verdadera libertad. La verdadera libertad no es la que yo pienso, ni la que yo creo, ni la que yo digo. Sí, porque a veces nosotros decimos, levanto mis manos, estoy en libertad. Canto, estoy en libertad. Alabo, estoy en libertad. No. La verdadera libertad nos lleva todavía mucho más allá. Mucho más allá. Fíjense lo que dice el Salmo capítulo 15. Vamos a ver unos frutos, o vamos a ver las manifestaciones Dice el capítulo 15 del libro de los Salmos, en el versículo 1 en adelante, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Una pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Fíjense los requisitos, hermano. Los requisitos que hay, hermano. ¿Usted cree que son fáciles? No son fáciles. Pero no hay nada imposible para Dios. Entonces fíjese, el que anda en integridad. Fíjese Job, un hombre el cual, hermanos, es uno de los ejemplos en la escritura, hermanos, que nos muestra de toda la calamidad que tuvo que vivir Job. Job nunca se apartó de Dios. O sea, él era un hombre que siempre buscó de Dios. Pero aún así, que él siempre buscó de Dios, hubo un momento en que su vida tuvo que pasar por un proceso. Y la escritura nos narra de algunas de las cosas que pasaron con él, en él, ¿verdad? Como la pérdida de todos sus bienes, como la pérdida de todos sus hijos, y como la pérdida también de su salud física. Y eso es lo que a grandes rasgos nos narra la Biblia. Pero añádale también, ¿verdad?, todo lo que uno vive, o lo que una persona vive cuando perdió todos sus bienes, cuando acaba de perder a todos sus hijos, y cuando, como dicen muchas veces, para rematar, su vida fue atacada o zarandeada por una sarna maligna, o algo que su cuerpo, ¿verdad?, estaba pudriéndose. Solamente póngase a pensar, hermanos, todo lo que vino sobre la vida de Job, sin apartarse del Señor, sin haber renegado de Dios. Pero la Biblia, después de todo lo que él vivió, dice que Job nunca perdió su integridad delante de Dios. O sea, él fue un hombre íntegro ante los ojos de Dios. Él permaneció firme, aún en medio de todo lo que estaba sufriendo, el dolor, ¿sí?, la angustia, todo lo que pudo haber venido sobre la vida de Job, al saber que ahora ya no tenía bienes, ya no tenía nada, ni siquiera tenía hijos ya. Y aparte de que no tenía hijos, ya no tenía ni fuerzas, porque la Biblia dice que estaba tirado en el suelo como perro. Pero aún así, dice, jamás Job perdió su integridad delante de Dios. Entonces aquí la Biblia dice que, ¿quiénes dice?
subirán al monte de Dios o morarán en el monte de Dios el que anda en integridad. Entonces, fíjese, si usted se considera que es un hombre o una mujer que anda en integridad, nada más póngase a pensar el sufrimiento de Job. Y si usted ha sufrido la mitad de lo que él sufrió, entonces usted es un candidato o una candidata. La mitad, no lo que él sufrió, la mitad. Y luego dice, y hace justicia y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a Jehová a los que temen, a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no lo dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, jamás. Hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que entender, hermanos, que la verdad viene a traer libertad, pero es una libertad verdadera, no es cualquier libertad. La verdadera libertad asume su responsabilidad. La verdadera libertad no es porque tú estés en una abundancia, y por eso pues yo me siento bien y busco de Dios y creo en Dios. Pero cuando las cosas van mal, entonces yo ya no, y no me interesa mantener mi integridad ante los ojos de Dios. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que andar en la verdad sale caro, humanamente sale caro. Vivir en la verdad es difícil, mas no imposible. ¿Sí? Es duro, porque la mentira siempre se va a querer imponer. Pero la verdad, hermano, es algo que usted y yo tenemos que luchar, pelear por obtenerla completamente. ¿Sí? Porque cuando una persona tiene la verdad o anda en la verdad, hermanos, esa persona, hermanos, va a caminar en integridad. No importa las cosas que puedan venir sobre su vida. Pueden venir muchas cosas, pero siempre sabe que en Dios está su respuesta. En Dios está su consuelo, su esperanza. Es algo que nunca va a morir. Él sabe que Dios nunca lo va a defraudar, o nunca la va a defraudar. En la carta a los Efesios, capítulo 4, el apóstol Pablo escribe algo interesante, hermanos. Efesios 4. Dice en el versículo 14 y 15, fíjese cómo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hace un momento les hablaba yo de hombres, ¿verdad?, que vienen predicando una verdad que ellos mismos se han creído, que ellos mismos asumen que están en lo correcto. Entonces dice aquí la palabra del Señor, a través de esta carta, ¿verdad?, que Dios no quiere que nosotros seamos niños fluctuantes, que andemos de aquí para allá, de allá para acá, hoy sí, mañana no,
luego otra vez sí, luego después no. O sea, no tenemos un fundamento firme. Somos como marionetas llevadas de un lado para otro. Entonces aquí dice, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. ¿Qué son estratagemas de hombres? Estrategias de hombres. Y estos hombres no son hombres buenos, son hombres malos. Entonces esos hombres malos tienen sus estrategias para engañar a la gente. Tienen sus estrategias para hacer creer a la gente algo que no es lo correcto. Entonces, como no es lo correcto, ¿verdad? Lo único que van a hacer es mover masas de un lado para otro, o muchedumbre de un lado para otro, ¿sí? Para allá, para acá, para allá, para acá. ¿Por qué? Porque esa muchedumbre no tiene un fundamento firme, sólido. No tiene una doctrina firme o sólida. ¿Sí? Entonces aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y luego vea lo que dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjense, el fundamento que Él establece es todo para llevarnos al conocimiento de la verdad que está en Él, en Jesucristo. La verdad. Él es el camino y la verdad. La verdad. El que está en la verdad, no hay pierde. Pero el que no está en la verdad, está perdido. El que está en su verdad, acuérdense que cada uno de nosotros puede tener su verdad, su propia versión. Yo digo, pues yo pienso, bueno, yo creo. Eso no sirve. Eso no sirve. Dios estableció fundamento. Dios estableció algo concreto para que ningún hombre venga y diga, yo creo, yo pienso, yo digo. No. Dios claramente lo dijo, mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar, hermano, que vamos a tomar una decisión la cual Dios ya la tomó o le corresponde a Dios? Jamás. Por eso el hombre que de verdad quiera seguir a Dios o buscar a Dios, hermano, tiene que acatarse a sus leyes, a sus pensamientos, a su palabra. ¿Sí? Porque no se trata de que yo creo, yo pienso, yo digo, aquel dijo, el otro dijo, también aquel dijo. No, se trata de decir qué es lo que Dios dice en su palabra. Porque si Jesucristo dice que la palabra de Dios es verdad, entonces yo tengo que ir a la verdad. Tengo que ir a la fuente. ¿Sí? Tengo que ir a algo concreto, algo firme, algo sólido. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La que no admite un argumento, hermano, que vaya en contra de ella. Y que la misma palabra, hermanos, derriba argumentos. Altivez del hombre que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Usted sabe cuánta gente se ha levantado en contra de la palabra de Dios? Mucha gente. Y ha habido mucha gente preparada, mucho más preparada que nosotros. Pero jamás han podido derribar el argumento de la palabra de Dios. Porque no es una palabra humana, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, es una palabra que permanece para siempre, dice. Para siempre. Todo puede terminar, todo puede acabar, mas la palabra de Dios dice, permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya.
Gloria a Dios. Mire el Salmo 25. Dice el Salmo 25. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y luego dice en el versículo 5, encamíname en tu verdad y enséñame. Fíjese lo que el hombre tiene que decirle a Dios. Y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. O sea, ¿a quién va a acudir a usted para que le enseñe? A alguien que no lo creó, a alguien que no lo formó, a alguien que no sabe cómo funciona cada parte de su cuerpo. ¿Sí? Ninguna persona consciente en este mundo va a querer llevar su automóvil, ¿verdad?, que es de la marca X, Chevrolet, un ejemplo, Chevrolet. Jamás va a querer llevarlo a un establecimiento de Nissan para decir, vengo a que me chequen el auto. Ellos le van a decir, nosotros no fabricamos este auto. Vayan con los fabricantes, vayan con los que lo fabricaron. ¿Quiénes son? La Chevrolet. Vayan con ellos, porque ellos saben todo lo que tiene este auto. Ellos saben cada parte que le pusieron a este auto. ¿Sí? Entonces el ser humano va con uno, va con otro, va con el psicólogo, y el psicólogo le dice, no, pues es que mira, fíjate que así, 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 así. Pero ¿quién formó al psicólogo? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo formó? Ahora, ¿el psicólogo sabe cómo funciona totalmente el cuerpo humano? Todas las partes del cuerpo humano, ¿sabe? El psicólogo sabe que dice Dios en su palabra que el corazón del hombre es maligno y es perverso, y que es una parte incurable. Él lo sabe. No, porque el único que lo sabe, dice, es Dios. Él es el que lo formó, Él es el que lo creó, Él es el que le puso corazón en el hombre. Y Él sabe para qué lo puso. Pero también sabe que el corazón del hombre se ha enfermado. Está tan sucio que necesita venir a Él, al que lo creó, para que lo limpie. Para que le haga una limpieza profunda, ¿sí? Para que le haga un cambio total, porque Él es especialista, porque Él lo puede hacer, porque Él conoce cada parte de nuestro ser, hermanos. Entonces, por eso dice aquí el salmista, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El Dios de mi salvación, el único que conoce y que nos va a saber llevar hacia una vida eterna, hacia una eternidad con Él. Él jamás perderá algo que está en sus manos, jamás, porque nada de lo que está en sus manos se perderá. ¿Quiere verlo? Evangelio de San Juan, capítulo 10.
Dice versículo 14. Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, ahí está. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿le quitaron la vida a Cristo? No, Él la puso, Él la dio. Pero Él la dio ¿para qué? Para salvación de sus ovejas. Para salvación de sus ovejas. Vea lo que dice en el versículo 10 en adelante. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? Su vida dio por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero él da su vida por las ovejas. Él ama a las ovejas. Y como Él ama a las ovejas, Él no va a permitir que nadie se las arrebate, que nadie se las tome de sus manos. Dice el versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. ¿Usted cree que Él va a permitir que le arrebaten una oveja de sus manos? No. Dice, nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, nadie le va a arrebatar sus ovejas. Jamás. Él ya dio su vida por ellas. Él dio su vida porque las ama. Él dio su vida para salvarlas. Y nadie arrebatará las ovejas de su mano. Nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Poderoso es el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y por último, en 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Entonces fíjese, ¿cómo tiene que vivir el hombre que conoce la verdad? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esa libertad, hermano, no es para que se convierta en libertinaje. Es libertad para que ahora pueda hacer la voluntad de Dios. Antes no lo hacía y no podía. ¿Por qué? Porque le pertenecía a otro. Pero ahora, como su vida le pertenece a Dios, Dios quiere, dice, cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer. ¿Sí? El día que nos presentemos delante de Dios, seamos aprobados. Pero no es por lo que yo digo, ni por lo que yo pienso, ni por lo que yo creo, sino porque dejé de hacer lo que yo creía, lo que yo pensaba, lo que yo decía. Y me acaté o me sujeté a la voluntad de Dios para hacer lo que Él dice, lo que Él piensa, lo que Él cree. ¿Sí? Porque mi argumento, hermanos, es un argumento terrenal, pero también es un argumento diabólico. ¿Sí? Porque donde está el engaño y la mentira, Satanás reina. ¿Sí? Por eso es que decíamos, se tiene que derribar ese argumento de yo creo, de yo pienso, de yo digo. ¿Sí? Pero tenemos que nosotros volvernos al pensamiento de Dios, donde Dios nos muestra lo que Él aprueba y lo que Él desaprueba. Tenemos que volvernos ahí. ¿Sí? Lo que es pecado para Dios es pecado para Dios y tiene que ser pecado para nosotros. No podemos nosotros cambiar las cosas. No podemos nosotros poner otro fundamento. Por eso dice Pablo, no podemos poner otro fundamento. El fundamento ya está puesto y el fundamento es Cristo. Cristo. En este caso de la verdad, el fundamento principal es Cristo. Decíamos, Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, si Él es la verdad, queda como fundamento, queda como base para que de ahí empiece a construir la iglesia. Para que de ahí cada creyente empiece a construir su casa. Pero cada vez que venga un pensamiento de yo pienso, yo creo, yo digo, tiene que llevarlo a la palabra de Dios para ver si es cierto que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no es cierto, hermano, entonces inmediatamente descartarlo, quitarlo del medio. Porque ese es un argumento que se tiene que derribar con la palabra de Dios, con el argumento de Dios, con el pensamiento de Dios. Porque Dios es el Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios no nos ha llamado a que nosotros, hermano, estemos escogiendo lo que queremos hacer o no hacer. Dios nos hizo un llamado para hacer la voluntad de Dios. Dios nos llamó, hermanos, para llevar a cabo su voluntad, para hacer su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros tenemos esas bases, hermanos. Usted tiene esas bases. Y cuando alguien venga y le predique o le hable o le diga acerca de una verdad o de la verdad, usted ya sabe, hermano, hay bases firmes y sólidas y usted tiene que ir inmediatamente y comparar si esa verdad de esa persona está de acuerdo con ese fundamento que usted ya tiene en su corazón. Y si no está de acuerdo, entonces, hermano, no lo acepte como la verdad de Dios. No lo acepte como la verdad de Dios, porque la verdad de Dios, hermano, ya tiene un fundamento, ya tiene unas bases sólidas y firmes, que nada ni nadie las va a poder cambiar. Ni el paso de los años, ni el paso de los días, ni el paso de nada, nada lo va a poder cambiar, hermanos. Este fundamento fue puesto por Él y va a permanecer hasta el día que Él venga por su iglesia. Así que usted ya tiene armas. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús para destruir, derribar argumentos, fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Así que póngase de pie y vamos a orar, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Señor Dios Todopoderoso, Padre, nuestra vida, Señor, ha sido confrontada, Señor, con el poder de tu palabra, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, abro mi corazón a ti, Señor, para decirte, Señor, cuánta razón tienes en cada uno de los mandamientos que dejaste escritos.